Estamos de vuelta aquí en No hay Derecho. Estamos en nuestro bloque cultural, pero es verdad que la conversación que voy a tener esta mañana y el libro, la publicación que voy a recomendar, podría perfectamente calzar en la otra parte del programa, donde tratamos modestamente aquí todos los días de aproximarnos o adentrarnos a esos problemas estructurales y esa relación esquiva que tenemos a veces con episodios que han sido dramáticos en nuestro país, tal vez bajo la lógica de no recordar para no volver a vivir lo que pasó, o tal vez para pensar que, o pensando que no recordando las cosas van a canalizarse de alguna manera y no van a reflejarse en nuestro cotidiano hacer ya en estos tiempos. Al contrario, un país que ha vivido tantos episodios de drama y de dolor, es bueno que se reencuentre y que pueda en esos episodios identificar esos problemas y esas distancias que lamentablemente alentaron, fomentaron, produjeron muchos de los problemas que hasta ahora, por ejemplo, tienen algunos rezagos, ¿no? El día de hoy voy a conversar sobre este libro que a mí me ha parecido de lo más importante porque tiene un componente, por supuesto, social importante, tiene un componente que apunta al rigor y a tratar de repasar episodios de violencia que hemos vivido en nuestro país, pero tiene un componente testimonial fundamental que creo yo siempre es una muy buena manera de poder generar o impactar de una manera distinta en quienes puedan aproximarse a esta publicación, ¿no? Porque es un testimonio que se reconstruye a través de el buen trabajo que hace el autor utilizando las herramientas que le da su formación en las ciencias sociales, tanto como sociólogo como antropólogo. Y es la historia de su abuelo, que fue un exitoso empresario, digamos que transitó de manera muy dura y esforzada para llegar a conseguir lo que llegó en su vida a alcanzar como una persona próspera, pero fue asesinado por Sendero Luminoso. Y esa es la historia que aquí cuenta, pero no solo en términos personales, que por supuesto creo yo es muy importante porque te permite vincularte a la historia, sino porque también con esa historia da cuenta de lo que era el país en estos tiempos y lo que es ahora, ¿no? Y lo que es ahora. Mi invitado es Raúl Rosales León. Este es un libro que se ha presentado hace poco en el lugar de la memoria, en el marco de la conmemoración de los 20 años de la entrega del informe final de la Comisión de la Verdadera Reconciliación. Yo fui pobre, testimonio de Tomás Rosales Durán entre la violencia estructural y política en el Perú. Raúl, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenos días. Muchas gracias por atender a nuestra invitación. Muy buenos días, Glaxer. Un gusto estar en tu programa, ¿no? Atento a las preguntas para poder hablar sobre el libro. Sí, no, agradecidos nosotros de que hayas tenido tiempo hoy para poder conversar con nosotros. Y hoy he tratado, grosso modo, por supuesto voy a entrar al detalle contigo, de referir algunos aspectos del libro, pero quisiera, antes de ahondar en detalles, preguntarte un poco cómo nace o cómo surge la idea de trasladar, ya desde tu perspectiva profesional, de escritor, digamos, un hombre de ciencias sociales, una experiencia personal, ¿no? Porque esa decisión no es automática, tiene que haber sido parte de un proceso mayor que, entre otras cosas, incorpora pues un manejo también dentro del propio entorno, porque todo aquí lo que se organiza es en base al testimonio de un tío tuyo que a quien tú le preguntas por todo esto y así vas hilvanando la historia. Cuéntanos un poquito de ese proceso, por favor. Sí, para empezar, empieza por la experiencia misma del hecho de violencia política, ¿no? En el año 90, mi tío abuelo, Antonio Reyes Durán, que en el año anterior había sido empresario del año en el Perú, fue asesinado por Sendero Luminoso. Entonces, esa experiencia a mí me marcó en mi adolescencia. Ya de joven, como estudiante de antropología, ¿no? Con el manejo, digamos, de herramientas para poder hacer entrevistas, ¿no? Entrevisté a mi abuelo, un poco para saber la historia de la familia, los orígenes y el hecho político de violencia.
¿no? Es una entrevista, digamos, muy empírica, ¿no? Y que años después, en el año 2016, cuando hacía mi maestría de estudios de género en la Universidad Católica, entré a un curso de Rocío Silva Santiesteban, que ella hizo un curso sobre testimonios. Entonces, en base al insumo, que era la entrevista de mi abuelo, le apliqué el marco teórico conceptual de la posada Rocío, y a partir de ahí terminé un trabajo final, que es el libro que tenemos actualmente. ¿No? Entonces hay un interés inicial, pero bajo el marco teórico de los testimonios, ¿no? Que son relatos en primera persona, ¿no? De hechos importantes de los subalternos, ¿no? Pude, digamos, trabajarlo y en el marco justamente de el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que será un marco, ¿no? Este testimonio Ujú. no forma parte de los testimonios de la comisión, es un plus adicional para seguir construyendo la historia. Ajá. No, y esto es bien importante porque Y esto como es yo mencionaba el otro importante. día que hablaba aquí con Salomón Lerner Febres, que fue presidente de la Comisión de la Verdad, después de que terminó el trabajo de la comisión, digamos, por fuera de sus detractores, el reclamo del otro sector era de más comisión de la verdad porque los testimonios que se habían recogido no eran todos los que en ese momento querían también proporcionarse para que puedan ser atendidos y escuchados y ojalá respondidos por el Estado, ¿no? Y es bien interesante, Raúl, lo que nos cuentas y quisiera yo sobre eso hablar sobre cuán importante es, digamos, ya desde tu trabajo más intelectual, más profesional, acondicionar la aproximación a un caso, a una situación y a un contexto en el marco de una entrevista, al margen de que tengas las herramientas hoy más afinadas para poder hacerlo, cuando es una persona tan cercana, ¿no? Porque es tu abuelo, o sea, una cosa es conversar con alguien que tiene cierta distancia aún y sobre todo uno puede de pronto hasta preguntar de una manera particular, pero cuando es un familiar que además, cuando digamos tu tío abuelo No, digamos, tu tío lamentablemente abuelo, lamentable. en la situación que ya yo inicialmente he mencionado y que a ti te afectó cuando eras chico, ahí hay un elemento personal también que me imagino ha sido un poco complicado procesar, ¿no? En el propio trayecto, digamos. Sí, hay aspectos, digamos, fundamentales de una entrevista con un familiar, que hay aspectos que no se pueden ocultar, ¿no? Cuando entrevistas a otra persona, siempre hay algo que se oculta, no se dice todo. En el caso de mi abuelo, sí, me contó cosas que yo no sabía, ¿no? Por ejemplo, cuando mi tío abuelo en el año 86 fue secuestrado por el MRTA, a mí nadie me lo contó. Mi papá, nadie me lo dijo. Un tema seguro de seguridad, era muy niño, ¿no? Entonces mi abuelo me comenta por primera persona, digamos, que mi tío abuelo fue secuestrado por el MRTA, ¿no? Un poco para el contexto de la historia de mi abuelo tiene, digamos, los dos bandos o los dos grupos subversivos, ¿no? El MRTA lo secuestra, pide Así es, rescate el año y 80. luego lo luminoso. Entonces, esa cercanía con mi abuelo, digamos, me da esa información y esta información la puedo contrastar con el periodismo, con periódicos de la época, donde hay testimonios, donde hay más notas periodísticas, y en el libro profundizo un caso de secuestro que no está en la comisión, en el informe final de la Comisión de la Reconciliación. O sea, no está. Por eso, como diría Rocío Siete Esteban, puede haber una reparación histórica, es decir, construir estos relatos ausentes para que la memoria colectiva siga fortaleciendo justamente la lucha contra la impunidad y el olvido, ¿no? Yo creo que por ahí es la importancia de la cercanía que hay entre todo un familiar. Sí, no, y es bien interesante porque al relato que hace tu abuelo sobre, digamos, los hechos concretos, pero el contexto en el que estos se produjeron, tú haces un trabajo de búsqueda de información complementaria para que puedas hacer encajar debidamente en los tiempos narrados, ¿no? Y hay, por ejemplo, un titular y una nota que saca Expreso en el año 86, ¿no? El 21 de julio del año, perdón, Expreso del 21 de julio del año 90, pero dice, el MRTA cobró $1 millón por el rescate. Empresario Rosales fue secuestrado en 1986, pagaba cupos y recibía constantes amenazas, ¿no? Es decir, hay un acompañamiento histórico también del tratamiento de la prensa a casos de esta naturaleza. Ahora, quisiera, para beneficio de quienes nos siguen,
que pudiéramos entrar un poquito más a la historia del personaje que está en el libro que hoy día estamos recomendando, ¿no? ¿A qué se dedicaba? Porque fue un trayecto y una vida difícil, o sea, no es que llegó a ser empresario de la noche a la mañana, y en el contexto en el que ya había conseguido esa prosperidad en el ámbito empresarial económico, es que pasan estos dos episodios tan dramáticos y tan condenables, uno el de MRTA y otro el Sendero Luminoso. Cuéntanos, ¿cómo se produce toda esta vida? ¿Qué incorpora? ¿Qué elementos saltantes harías notar tú para invitar a que nos sigan, que puedan aproximarse al libro, por cierto? Sí, el título, Yo fui pobre, ¿no? Y entonces el testimonio de mi abuelo es de su familia en condiciones de pobreza en Huánuco. Mi abuelo nace en 1928, mi tío abuelo nace en 1923. O sea, esa era la época en la cual, pues, en el Perú tuvo un debate político, ¿no? Entre Aya de la Torre y Mariátegui, ¿no? Entonces, esa pobreza, digamos, era la pobreza en la cual vivía mi familia, ¿no? Y justamente romper la pobreza, digamos, fue romper justamente lo que es la violencia estructural, ¿no? O sea, acá la pobreza en mi libro no está tratado como algo natural, como algo determinante, así somos los peruanos, no, como violencia estructural, es decir, ausencia de servicios, de salud, educativos, que hasta ahora existe, ¿no? O sea, no es simplemente la pobreza del paisaje, sino que es una violencia estructural y rompieron la violencia en base, digamos, al mito del progreso, como diría José de Gori, ¿no? La ética del trabajo, ¿no? Entraron al rubro comercial, digamos, de automotriz, camiones, ¿no? Y entonces rompieron la pobreza, ¿no? Justamente bajo el discurso de la ética del trabajo, la migración campo de la ciudad, es lo que rescata, digamos, el libro, ¿no? Porque había muchas alternativas para hacer la pobreza. En cambio, los grupos subversivos, como Sendero Luminoso y el MRTA, planteaban que el único cambio era a través de la lucha armada, La ¿no? Y lo violencia. irónico, digamos, de esta historia, ¿no? Es que mi abuelo, naciendo de la pobreza, siendo del pueblo, fue secuestrado y asesinado en nombre del pueblo. Una gran Ujú. contradicción. Y otra gran contradicción que existe, lo pongo al inicio justamente de este libro, que yo soy un antifujimorista, Glatzer, ¿no? Y he sido totalmente terruqueado constantemente, ¿no? Por amistades, por enemigos, familiares, ¿no? Y mi historia, digamos, es muy clara. O sea, yo soy parte, digamos, de una familia víctima del terrorismo. Pero eso no quita que uno sea crítico, digamos, al fujimorismo, ¿no? Por Ujú. eso que mi abuelo al final tiene una memoria salvadora, ¿no? O sea, al final, ¿qué dice mi abuelo? El primer gobierno de Fujimori, digamos, fue bueno, el segundo, pues, Así se es. malió un poco. La memoria salvadora, ¿no? ¿Y qué es lo que no visualiza, digamos, esa memoria salvadora? Los hechos, digamos, de la Cantuta, de Barros Altos, porque justamente fue la memoria que se instaló, porque hubieron las condiciones para instalarla también. O sea, Sí, viendo pues. a tu hermano secuestrado, a tu hermano asesinado, entonces Fujimori fue la solución en ese contexto, fue la memoria salvadora, ¿no? Por eso hay que tener una memoria crítica, ¿no? Y ver, digamos, todas las circunstancias que existieron y sobre todo todos los delitos que se cometieron. Ujú. No, y es bien importante, Raúl, que tú puedas, digamos, plantearlo en esos términos, porque si bien tienes una valoración sobre lo que ha sido ese periodo, tu propia disciplina te ha aproximado a hechos muy puntuales que desdicen mucho de los panfletos que circulan en torno a cómo deberíamos entender la violencia. Las víctimas son víctimas y sobre eso hay que tener no son los niveles apropiados de empatía para poder aproximarse al drama que eso ha significado, sino el país tiene como tarea pendiente ponderar todo aquello para hacernos preguntas que hasta ahora no nos respondemos. ¿Por qué pasó lo que pasó? O sea, eso no es que llegó de un momento a otro. Yo siempre digo que la pregunta tal vez más importante, una de las más importantes es, ¿por qué un grupo tan minúsculo, tan irracional, tan violento como Sendero y el MRTA generaron tanto daño en una sociedad como la nuestra? Es decir, ¿por qué eso pasó? Y esas preguntas a veces quedan al final de la fila y gana en el escenario, sobre todo público, político y mediático, ¿no? La consigna, la descalificación, el intento de destruir el matiz o el punto de vista del otro, porque aquí o se lucha contra el terrorismo en los términos que ellos plantean,
o eres terrorista. Ese es el nivel, lamentablemente, de cómo se plantean las cosas, ¿no? ¿Por qué en eso no hemos avanzado más, Raúl, según tu criterio? Porque tú planteas la historia de un personaje o de personajes que con mucho esfuerzo salieron adelante, superaron la pobreza, llegaron a ser exitosos, y el MRTA y Sendero lo secuestraron y lo mataron. O sea, digamos, es un testimonio claro de la insanía de estos grupos terroristas. Pero ¿por qué tú crees que, asumiendo claramente y objetivamente que eso pasó, por qué crees que al momento de valorar las cosas tendemos a la descalificación y no ir al argumento, a la conversación? Hace poco yo fui, digamos, al evento de memoria en El Ojo que Llora, ¿no? La semana pasada, ¿no? Sí, Y entonces, como bien lo expusiste en tu programa, fue el grupo de la Pestilencia, que estaban afuera, ¿no? Estaban insultando, ¿no? Estaban tratando de molestar, y una de sus consignas era terrorismo nunca más, ¿no? Es una de sus consignas. Dentro del que llora, sociedad civil, derechos humanos, una de sus consignas también era terrorismo nunca más. Entonces, si afuera dicen terrorismo nunca más, adentro dicen terrorismo nunca más, ¿qué es lo que está faltando, Graxi? El diálogo, ujú, ¿no? Y eso es lo que nos ha faltado de manera histórica y estructural, ponernos a dialogar. Eso es lo que nos falta, digamos, como nación, ¿no? O sea, está bien que construyamos la memoria, pero en base al diálogo. Y entonces, estamos construyendo memoria de varios espacios, varios lugares, pero el diálogo es lo que se desvanece, ¿no? Y está de moda, digamos, hablar de la mesa de diálogo, ¿no? Para conflictos socioterritoriales, ¿no? Pero, digamos, yo creo que te tiene que poner mesa de diálogo para tema de la memoria. O sea, no es ujú. fácil el camino, es retador, ¿no? Y yo creo que en base al diálogo, el poder escucharnos, ¿no? El poder tener, digamos, la tolerancia de escuchar al otro, de comprender al otro, que el otro nos comprenda también, ese gran reto que tiene este país para construir una memoria colectiva en la cual todos y todas podamos llegar a unos consensos necesarios para seguir construyendo para adelante. Sí, ahora, ahí uno de los puntos del cual deberíamos partir es, por ejemplo, tener un mayor conocimiento de aquello de cual se habla y se califica con mucha ligereza, ¿no? Ya que tú mencionas el lugar de la memoria, hay sectores, por ejemplo, que critican y dicen que eso hace apología a Sendero Luminoso. Y eso es una expresión clarísima de que no han ido al lugar de la memoria, ¿no? Entonces, claro, discutir con alguien que descalifica sin saber de qué está hablando, ya te pone una barrera para el intercambio, porque lo que estás es en un escenario de negación, ¿no? Y por otro lado, justamente, el otro elemento es el siguiente, ¿no? Que los espacios para promover el encuentro no han logrado, sobre todo en contextos como los que estamos viviendo ahora, un consenso en asuntos que yo entendía ya eran consenso hace algunos años. No sé si eso, Raúl, tú sientes que en algunos casos hemos ido como retrocediendo. Por ejemplo, en el marco de los conflictos sociales ahora, que a diferencia de algunos 10 o 15 años, no había tanta evidencia audiovisual, por ejemplo, tú ves un policía que descarga 32 perdionazos en la espalda de un protestante y este muere, ¿no? ¿Cómo esa evidencia no puede ser el elemento para partir la conversación diciendo eso es inaceptable? ¿No? O sea, eso es inaceptable. O sea, de ahí para abajo no puedo aceptar un argumento. Pero sin embargo hay gente que viéndolo y todo dice no. O porque era terrorista, o porque era vándalo, o porque se metió, o porque incendió, porque... Es decir, hay como... Se han ido como achatando los consensos, ¿no? Igual en materia democrática. Antes, ganar una elección o perderla era, digamos, un acto que en democracia se tenía que aceptar, porque así es como vota la gente. Ahora ya no, ¿no? O sea, es decir, es como que se ha ido rebajando y no hay puntos. Y insisto en esto, ¿no? ¿Qué crees tú ha pasado y cómo proyectas ya desde tu perspectiva profesional esto en adelante cuando estamos en un escenario de estrechamiento de libertades, en un escenario de contrarreformas, en un escenario de conservadurismo extremo, ¿no? ¿Hacia dónde proyecta esta, este debate, por plantearlo de alguna manera? De hecho, lo que se está observando, digamos, que los conservadores se están volviendo radicales
en su materia. O sea, siempre un conservador siempre va a la defensiva, ¿no? Defender lo suyo, que nada cambie, ¿no? Va bien el conservadurismo, digamos, es un elemento radical, ¿no? La extrema derecha, ¿no? Y un elemento fundamental, digamos, es la banalidad del terruqueo. En este libro, ¿no? Se puede ver, digamos, lo que fue el terrorismo, Así es, ¿no? O sea, lo que así hacía es. el terrorismo, ¿no? Ahora que una marcha ciudadana, bueno, ¿no? O sea, cualquier cosa que uno haga o discuta es terrorismo, ¿no? ¿Y eso a qué le conviene? Le conviene pues a los grupos que tienen esta lógica de hacer terror, porque si todos somos terroristas, digamos, estamos ocultando, ¿no? Entonces, esta banalidad del terrorismo, digamos, va a ser difícil, digamos, que construyamos un camino de diálogo, ¿no? Entonces, a eso está yendo. Pues es necesario, digamos, que la sociedad civil, ¿no? Algo muy importante que divide, ¿no? Que yo lean los jóvenes voluntarios, ¿no? O sea, nuevas generaciones, digamos, que también están dando, digamos, a tomar la batuta, a tomar la posta de la memoria. O sea, yo cuando era joven, hace 20 años, también lo tomé. Entonces yo creo, Glaxer, que hay que seguir fortaleciendo, digamos, la masa crítica. Tu programa es fundamental para seguir fortaleciendo la masa crítica. O sea, no tener en cuenta, digamos, que hay un enemigo que utiliza el terruqueo para descalificar, no para construir memoria, sino para plantear impunidad. No, yo creo que la bandera de derechos humanos la tenemos que seguir avanzando para adelante. O sea, no esperar que los conservadores bajen la guardia. Los conservadores van a ser más radicales. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La democracia radical. Tenemos que democratizar, o sea, radical la democracia en todos sus aspectos, ¿no? Sociedad civil, nuevos partidos políticos, ¿no? Articulaciones políticas, ¿no? ¿Por qué? Porque de la vuelta de la esquina ya están trepando en el ojo que no vamos a permitir eso, ¿no? Y entonces en ese Ujú. contexto, digamos, hay que plantear una ciudadanía radicalizada, ¿no? En la lógica, digamos, no de la pestilencia, sino de la ciudadanía activa y consciente que siempre ha sido característica del movimiento de derechos humanos. Sí, pues, sí, sí, yo coincido con eso, Raúl. Y además creo, e insisto en aquello, ¿no? Yo creo que el antídoto, la vacuna para todo tipo de extremismo es la democracia. Por eso es que su pretensión es disminuirla, achicarla o desaparecerla, ¿no? Y en un país con poco apego a la institucionalidad y con una precariedad en esa materia evidente, sobrepasan las instituciones o las toman y van como adecuándolas a sus formas, ¿no? No pasa necesariamente en otros países en ese nivel, ¿no? Fíjate lo que está pasando en Estados Unidos. Acaban de pedir penas altas por más de 15 años para quienes tomaron el Capitolio, porque ahí es fundamental el asunto vinculado a las instituciones. Los que denuncian fraude y han abusado del derecho y han mentido, tienen que pagar fianza para estar libres, como el propio Trump. Acá más bien se pasan en los canales de televisión hablando como si no hubiera pasado nada. Es decir, eso efectivamente es lo que hay que procurar sacar adelante. Y creo, Raúl, para terminar, y le agradezco mucho, esta publicación que yo resalto, ayuda mucho a eso, ¿no? Porque es un caso muy concreto de un evento dramático que perpetró Sendero Luminoso, ¿no? Y esa es la memoria que hay que tener sobre el accionar que tuvieron. Pero a propósito de este tipo de hechos, hay que abrir la mirada y entender que si no buscamos ese encuentro que tú bien has referido, Raúl, esta mañana, de diálogo, lo que va a terminar pasando es que todo se vaya agudizando y la violencia empieza a ganar más terreno. Y eso es una cosa que hay que, por cierto, evitar. Te agradezco muchísimo por haber estado con nosotros. Yo fui padre, se llama el libro que ha publicado Raúl Rosales León. ¿Dónde se puede adquirir? Me preguntan, Raúl, por favor, si nos puedes dar ese dato para quienes nos están siguiendo y se animen, que hay varios que están preguntando, quisieran ubicarlo. Sí, lo pueden conseguir en la librería Virrey del centro de Lima, ¿no? Ahí está el libro a disposición de la ciudadanía que quiera un poco conocer más la historia, la memoria, pensando para construir una patria, digamos, para todos. Y gracias por este espacio, Blackser, ¿no? Por tu programa que sido constantemente. Muy amable. No, muchas gracias a ti, Raúl, por haberte dado el tiempo y por haber escrito el libro y por haber compartido con nosotros una historia tan dolorosa, pero a la vez, digamos, tan ilustrativa de aquello que tiene que ser nuestro punto de partida para el encuentro. Ningún acto de violencia se puede permitir y, por supuesto, la sociedad tiene que poner eso por encima de cualquier otro interés. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Raúl Rosales León ha conversado con nosotros. Este es el libro Yo fui pobre. Es una historia que conmueve y que usted puede conseguir en el Virrey
del centro de Lima. Ojalá pueda hacerlo porque de verdad creo que es muy interesante y muy importante.